Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una vez más a su programa Autóctonos NL. Ya saben, como todos los viernes de 6 a 7 aquí estamos presentes y en vivo y a todo color. El día de hoy estamos, como ya ven, completamente solos aquí enfrente de ustedes. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Pedro de Gante por darnos la oportunidad de estar aquí, al rector Fernando Garza, al director de radio, al licenciado Enrique Sánchez, por darnos la oportunidad. Y antes que nada también quiero dar las redes sociales para que nos puedan seguir a todos y cada una de las personas. Ya saben que nos pueden encontrar por YouTube, que es Radio UPG, por Instagram, que es Radio UPG Oficial. Nos pueden sintonizar en la radio en línea, que es www.upg.mx. En las redes sociales que nosotros comúnmente utilizamos esencialmente mucho, que es Facebook, que es Radio UPG, y Twitter, Radio UPG Oficial. Y a las personas que gusten o quieran marcar, hacer una llamada aquí totalmente en vivo, tenemos los teléfonos en cabina, que es el 81 86 03 3602 y el 81 86 03 3603. Así es que para que ya tengan ahí todas las redes sociales de la universidad y que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Como ya ven, aquí tenemos de mi lado derecho, izquierdo de ustedes, que es Instagram, Autóctonos NL, y de mi lado izquierdo, que es derecho para ustedes, es Facebook. Nos pueden encontrar como Autóctonos NL. Ahí para que nos sigan, compartan todo lo que estamos poniendo, tanto información de cultura, información revelante que está sucediendo hoy en día, tanto de México, precisamente también de nuestro estado de Nuevo León y de todo el mundo. Ahorita vamos a tratar de compartir para que más gente nos siga, para que la demás gente esté al pendiente. A veces me preguntan, oye, ¿por qué no compartes las publicaciones? Porque pues no nos llega. Entonces vamos a tratar de compartir para que más gente esté aquí con nosotros y esté aquí opinando, porque tenemos un tema muy interesante, muy bonito, muy alocado. Porque, bueno, y antes que todo, pues quiero mandarle un saludo a nuestra compañera de conducción, a Ceci. Un saludo que ahorita está, me imagino que no nos ha de estar viendo porque pues está ahorita en trabajo. Le tocó, ya saben que ella es psicóloga y pues le tocó estar el día de hoy trabajando. Esperemos que más adelante nos acompañe, pero pues aquí estamos al pie del cañón. Y el tema del día de hoy son las cosas que México ha aportado a todo el mundo, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Todo lo que se ha hecho en México, ya sea aquí en Nuevo León, en otros estados, le han aportado a todo el mundo en general, porque pues ya saben que muchas veces en otros países se aportan demasiadas cosas que ya por ley o por chip ya los traemos. O sea, ya nos damos cuenta que tal carro de tal marca es de tal país y es casi del otro lado del mundo y está aquí en México y se distribuye muy bien. Entonces, pero ¿qué es lo que el mexicano, lo que el ya sea productor, ingeniero, licenciado, etcétera, 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 ha producido aquí en México? O sea, ¿qué es lo que le ha dado a México a todo el mundo? Ustedes conocen cosas, ustedes han visto o han checado cosas que digan, no, pues para mí a lo mejor, porque hay muchas cosas que son inciertas, que no se saben realmente si son de aquí de México, y muchas cosas que desconocíamos que eran de México, que se han exportado todo el mundo. Una de las cosas muy conocidas o muy aclamadas que casi la mayoría, yo no me incluyo dentro de, pero casi la mayoría de las personas les gusta, es el chocolate. A mí no soy de mucho agrado del chocolate de cualquier tipo, ya sea el café, el chocolate negro, el chocolate blanco. Es una aportación que le ha dado a México a todo el mundo, porque es algo que se distribuyó aquí, que los antiguos mayas, que fueron los que empezaron a utilizar la fruta, el cacao como se le conoce, empezaban a hacer primero, no sé si se acuerdan que programas pasados ya habíamos hablado de los tipos de medicinas que se utilizaban antes con hierbas finas, que ya sea que las cocían o hacían así tipo de cosas. Entonces el cacao se empezó a manejar de esta manera, de una manera para medicinal,
pero veían que era muy rico en sabor, que al momento de ser procesado tenía un sabor muy gustoso en el paladar para todas las personas. Entonces fue como se empezó a desarrollar ahora sí como normalmente lo conocemos como chocolate en sí. Entonces una de las cosas que México aportó para todo el mundo fue el chocolate. Y otra, cabe recalcar que se da mucho también en los estados de Tabasco, en los estados de Nayarit, de los estados del sureste de México. Allá es donde se da mucho lo del cacao, más bien se produce, porque pues para comerlo pues todo el mundo creo que lo consume. Y antes era simplemente una barra de chocolate. Y fíjense que una cosa curiosa, que el chocolate es el término para darle definición al producto ya terminado, ¿sí? O sea, de todo lo que se hace, al final, ese es lo que se le conoce el chocolate, ¿sí? O sea, porque todo es, como lo comentaba ahorita, todo es el cacao, es el proceso que se le hace al cacao, a todo esto, los conservadores, todo lo que lleva, y se termina haciendo el chocolate. Entonces, esa es una de las grandes aportaciones que México ha hecho para todo el mundo. Imagínense, me imagino que a mucha gente no podría vivir sin el chocolate. Mucha gente no podría vivir sin probar el chocolate, y nos ha tocado nosotros dentro de la carrera de la licenciatura de Cultura Física y Deporte, nos mencionaban que para hacer unos exámenes, por ejemplo, no sé, hoy es viernes y los exámenes los tenemos mañana sábado temprano, nos recomendaban mucho el comer chocolate, pero chocolate directo, tanto sea tomado y comido. Dice, se te va a subir la glucosa, el azúcar, a todo lo que da, pero tu cerebro va a estar despierto, o sea, va a estar despierto al 1000% y vas a retener más información. Eso es lo que hace el chocolate. Nos manejaban mucho, pero sí, pero ten mucho cuidado con que debes de usarlo esporádicamente. O sea, no debes de usarlo de que, bueno, tengo un examen mañana sábado y mañana lo voy a hacer, y la otra semana y sí. No. O sea, saber cómo manejarlo, porque también se puede volver una adicción. Entonces, sí nos tocó mucho el que nos dijeran. Yo no optaba por eso, yo optaba realmente por machetearme los estudios toda la semana para no llegar a esos extremos de consumir el chocolate, y muchos compañeros sí optaban por hacer eso. Entonces, sí es algo interesante y tiene propiedades naturales también el chocolate, y es algo que él ha aportado a México y a todo el mundo. Y bueno, una de las cosas también que México ha aportado para todo el mundo es lo que normalmente conocemos y que tenemos hoy en día. Y me acuerdo que antes, cuando yo estaba más chico, tenía que unos 5 o 6 años, en cada casa había una televisión. Entonces, cuando llega este invento, esta novedad, que se cambian las televisiones a color, ¿sí? Es uno de los inventos que también se hizo aquí en México. Desgraciadamente hubo algo ahí, unas situaciones un poquito tanto complicadas, que hizo que México malamente no creyera en el mismo mexicano, que es a veces uno de los pocos o muchos errores que tenemos como mexicano, que no queremos ayudarnos a nosotros mismos y no queremos apoyar nuestros proyectos que tenemos. Entonces, en este caso, el ingeniero en electrónica mexicano, Guillermo González Camarena, a sus 23 años, imagínense, un joven totalmente, a sus 23 años, él fue el que inventó la televisión a color. Él fue el que dijo, ¿sabes qué? Acomodando esto, moviendo el otro, haciendo esto. Fue el que realizó la primera televisión a color. Fue la que obtuvo y que él hizo con sus propias manos, siendo un mexicano. Cuando él termina de hacer este invento, él termina de ponerle sabor y color a la televisión mexicana, va a un lugar de aquí de México, sin mencionar, para ver si se le apoyaba con este proyecto, obviamente pues para que se esparciera y que se diera a conocer.
cosa que a lo mejor se veía totalmente muy lejos que la televisión fuese a color. Entonces, aquí mismo en México no se le apoyó, o sea, se le dijeron, ¿sabes qué? Está muy interesante, muy bonito, pero ya como que el mexicano se casó con la idea de tener una televisión análoga, una televisión blanco y negro que no abarca mucho, o sea, una televisión que ya la conocemos así, o sea, no queremos como que salirnos de ese camino y está muy padre, pero no va a pegar. Entonces, cuando sucede eso, una de las cosas muy interesantes, imagínense que Guillermo González Camarena, él ahí se hubiera quedado, le hubiera dicho, bueno, pues igual mi televisión a color, pues yo me la quedo. Y ya México me dijo que no, pues entonces pues ya. O sea, me quedo con esto. No. Él lo que hizo, empezó a buscar contactos, lugares, empresas. 1001 personas le cerraron la puerta. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Está muy bonito tu proyecto, muy interesante, pero no creo que vaya a pegar como realmente tú lo estás aterrizando, como ciertamente tu proyecto. Entonces tuvo que irse, tuvo que viajar al extranjero para que se le pudiera dar ese reconocimiento como mexicano y como inventor de la televisión a color. Un proyecto pequeño se hizo un proyecto mundial, a lo cual todo el mundo fue así como que una revolución totalmente, que se dijeron, mira, o sea, cuando lo ves en vivo, ahora es como dicen, cuando lo ves en vivo lo ves a todo color, y cuando lo ves en televisión pues a blanco y negro, y como las películas que ya habíamos platicado anteriormente, las de Pedro Infante y todas, que salían en blanco y negro, ya como que traían todos el chip de siempre ver la televisión en blanco y negro. Entonces surge que en Estados Unidos le dan la oportunidad, le dicen, ¿sabes qué? Está muy interesante, si pega, súper bien, si no pega, pues ni modo, o sea, pero de que se te da la oportunidad, pues igual se te da, o sea, ya veremos cómo te ayudamos con todo eso. Entonces empieza él con apoyo del gobierno de Estados Unidos a empezar a distribuir el proyecto que él traía. Y cómo empieza a revolucionar, como les comentaba ahorita, empieza a revolucionar y darse a entender que realmente si él se hubiera, si él hubiera dicho, no, pues sabes que México, mi país, no me apoya, pues igual aquí ya me quedo, como les comentaba ahorita. No, él le cerraron 1001 puertas. Entonces llegó a un lugar, a un país totalmente desconocido para él, como ingeniero, él explicó esto, lo otro y aquello, y ándale, le dieron la oportunidad de tener la dicha de ser o de que mundialmente conocido Guillermo González Camarena como la persona, el ingeniero que fue el que revolucionó la televisión, tanto para Estados Unidos, para México y para todo el mundo. Obviamente pues ya incluso hoy en día ya las pantallas ya no son de bulbos como antes, que se te apagaba o que estaban muy muy pesadas y que casi para cargar una pantalla ocupabas unas 6, 7 personas y tenías que tener casi una mesa de piedra para poder sentar ahí la tele porque es muy pesadas. Pero imagínense dar a color la imagen, era una revolución totalmente fuera de este planeta. Entonces es algo muy interesante. Ya más adelante hablaremos o nos enfocaremos un poquito más en el tema de Guillermo González Camarena y cómo fue lo que empezó, porque sí es un tema muy 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 bonito, como les comentaba ahorita, al que le cerraran muchas puertas y que él dijera, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con esto, o sea, no me voy a quedar con este primer no o estos 10 no, o sea, al contrario, me van a ayudar a fortalecer, me van a ayudar a esto, el otro, aquello, y vámonos. Entonces sí es algo muy muy revolucionario, que aquí en México nació un ingeniero que le dio a todo el mundo algo que todo el mundo hoy usamos, y hoy necesitamos, ya ven que lo de la pandemia y todo, necesitamos cada uno ahora sí una pantalla para poder ya sea hacer trabajos, estar en línea. Entonces él fue una de las personas que revolucionó. Y otra de las cosas que se revolucionó en todo el mundo, que fue por Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, que fue un químico mexicano nacido en Tepic, Nayarit.
Es algo muy curioso que, fíjense cómo está aquí la situación. Este Luis Ernesto Miramontes fue el creador, el químico creador mexicano, el que inventó la píldora anticonceptiva. Él fue el que la diseñó, el que la creó, el que hizo pruebas. Una persona nacida de Tepic, Nayarit. Él tenía 26 años de edad. Él nació el 15 de octubre de 1951. 26 años de edad, un químico fue el que inventó la píldora anticonceptiva. O sea, muchos, y creo yo todos y cada una de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, conocemos lo que es una píldora anticonceptiva. Y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Ahorita, pues hoy en día hay muchas controversias con todas esas situaciones, pero imagínense algo que digas tú, mira, qué interesante que un químico mexicano se le ocurriera inventar la píldora anticonceptiva. Yo la verdad desconocía mucho de este tema, pero al momento de estar investigando me di cuenta que es muy interesante. O sea, inventó la píldora anticonceptiva una persona de Nayarit a sus 26 años de edad. O sea, no era un químico que tuviera mucha, digamos, entre comillas, experiencia en el campo laboral, o que dijeran ustedes, no, pues tiene 45 años de carrera en esto, y utilizando varios, y por un accidente se inventó esta píldora, ¿no? O sea, él fue el químico creador de la píldora anticonceptiva, y ahora sí todo el mundo la conoce y todo el mundo la tiene muy presente. Incluso en las escuelas se da mucho los temas de los tipos de sexualidad y todo eso, y también se da el tema de la píldora anticonceptiva. Entonces sí está muy interesante cómo las cosas que a lo mejor vivimos al día o que tenemos al día, las conocemos, pero no sabemos el origen en sí, el origen en tal, porque pues ya ven que una cosa, un dato curioso, es que las pastillas, hablándose de cualquier pastilla, las similares, su nombre lo dice, son similares a las originales. Entonces ya ahorita hay muchos tipos de pastillas de anticonceptivas con 1001 marcas, que ya te dan la opción de verificar, de checar como que cuál es la más correcta, o la que tenga más marca, o la que tenga más comerciales, como se dice, que es la que más confiable. Pero pues al final de cuentas son pastillas. Entonces a lo que quiero llegar es que se hizo un estudio donde se marcaba que las pastillas similares, como les comento, cualquier tipo de pastillas, las originales se hizo mediante una patente, es por eso que están muy caras, y las similares son exactamente las mismas, nada más que no tienen como que la patente marcada en sí. Por eso pues tienen un nombre un poquito ahí diferenciado, pero pues es la misma cantidad, el mismo químico, nada más que unas vienen en color, en la caja más bonita que las otras. Entonces, pero sigue siendo lo mismo. Y bueno, otra de las cosas que se hizo y que se revolucionó para México y todo el mundo, algo que me da mucha intriga, porque lo utilizamos, pero a lo mejor no sabemos también de dónde se generó. Una de las cosas que se generó para México y todo el mundo fue el origen del cero. Algo muy curioso, y que lo desarrollaron los mayas. Imagínense en qué edad, en qué tiempo fue lo que desarrollaron los mayas el origen del número cero, ¿sí? Normalmente los mayas los conocemos como las personas, o una tribu, o una porque me ha tocado también escuchar que hasta personas los han llamado como unas tipo sectas también. Entonces sí, cabe recalcar que era una comunidad muy grande, tanto para México y países como Guatemala, Honduras, incluso el mismo Salvador, que ahí tenía varias comunidades mayas. Se originó también el cero, se originó también parte de, no como tal las matemáticas, pero sí hicieron ahí varios, digamos, fórmulas dentro de las matemáticas para dar origen al cero, y los desarrollaron
en un entorno, bueno, se dice que se los desarrollaron en un entorno de 300, en el año 350 antes de Cristo. Imagínense qué tanto tiempo tiene y cómo fue que lo desarrollaron, cómo fue que lo inventaron los mismos mayas. Cabe recalcar, como les digo ahorita, que los mayas que hoy en día la colonización, como ya habíamos hablado anteriormente, los españoles, que fue lo que se robaron y se llevaron todo en México, pero también nos trajeron cosas buenas. También dentro de ellos también se llevaron muchas cosas de los mayas. Entonces todavía en México se sigue observando, ya sean los arqueólogos, incluso la misma Universidad de México ha descubierto fósiles y restos de los mismos mayas, los que viven en ese tiempo. Entonces tienen simbología, tienen grabados, tienen encriptados cosas muy antiguas, que dentro de esas viene el origen del cero. Entonces sí está muy interesante el buscar todo eso, el verlo, el conocerlo, también la cultura maya, que es así. En lo personal yo quería hablar un poquito más de los mayas, pero eso sí, en lo personal es muy 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 interesante, muy bonito y muy rico en civilización, vaya, porque me di cuenta que incluso hubo mayas que salieron del mismo continente, hubo mayas que estuvieron en otros países fuera del continente americano y estuvieron haciendo otras cosas en otros países. Entonces obviamente pues no era como una comunidad tan grande como la que conocemos aquí, que un saludo que si nos están viendo nuestros amigos y compañeros de Yucatán, de Nayarit, de Veracruz, que se da mucho mucho los mayas y que se sigue preservando y conservando. Entonces fue algo muy muy interesante. ¿Y por qué les digo esto de lo de la cultura maya? Porque otra cosa que nos dejaron también México y para todo el mundo, que se ha hecho muy interesante dentro de la misma cultura, de la misma tradición, es el juego de pelota. ¿Sí? El juego de pelota se le conoce como el tlachtli. ¿Sí? El juego bueno, su significado es el juego de pelota mesoamericano, ¿sí? Que en náhuatl se le llama como tlachtli. Se juega como el ulama, o es, digamos que, para entenderlo, es como que el primo del ulama, ¿sí? Pero para darlo a entender un poquito mejor, el tlachtli, no sé si les ha tocado ver, ya sea en los libros de historia, en documentales, cuando han viajado por ejemplo a Xcaret o a lugares de México y que tienen las culturas en las mismas en los mismos lugares de los campos de pelota. Es como una H grandota, que en medio hay dos paredes muy altas. Entonces en esas dos paredes muy altas tienen los que se le conoce como una oreja, ¿sí? Así les decían, una oreja, que es un círculo, que ahí es donde utilizaban, más bien era el campo de juego que, como les digo, del tlachtli, de la pelota mesoamericana. ¿Cómo se jugaba? Algo muy interesante, porque tenía variantes y tenía cosas muy interesantes este juego, que fíjense, un dato muy interesante, que hasta el día de hoy se sigue conservando y se sigue jugando de manera nacional y de manera internacional. Entonces es un juego que realmente no debemos hacerlo que se pierda, sino al contrario, hacerlo más grande, que se difunda más en todo México. Dentro de los campos de pelota, la pelota maya, la pelota del tlachtli, ¿sí? Que es el juego de pelota mesoamericana, es una pelota grande que es más o menos, no sé cómo decirles, de diámetro. No cierra la mano totalmente, es una pelota de puro hule, de pura goma, que son árboles que se dan allá en lugares un poquito más selváticos. Ya ven que nosotros estamos en lugares más áridos, más secos, así no tenemos como que unos árboles que están llenos de mucha agua como tal. Entonces allá por Yucatán, por Veracruz, allá se da mucho un árbol que
Se raspa, se raspa, se raspa y se saca ahí la goma. Se hace de manera artesanal. No crean que es un proceso que se lleva, que, oye, ¿sabes qué? Ya vi este árbol que es para hacer la pelota y pues ya, me voy a tardar una hora o simplemente un día. No, este proceso también es un proceso muy artesanal, el usar la pelota, el moldearla, el estarle sacando la forma de pelota como tal para que no quede cuadrada o quede triangular o quede posuda, porque es algo muy, como les comento, muy tradicional, muy artesanal. Se y queda, se hace primero y se saca como la baba, como les digo, del árbol. Se raspa, se raspa, se raspa, se saca como la baba, se va dando molde, y con otro tipo de árbol, como si fuera el acerrín, se le va pegando para que se vaya haciendo la moldura correcta de lo que es la pelota. Les digo, no es una pelota chiquita que quepa ya sea en tu mano o que quepa en tus dos manos, es una pelota grande que se lleva un proceso más o menos como de una semana o semana y media. Me han comentado más o menos que la pelota llega a pesar a veces 2 kilos, 2,5 kilos, dependiendo de la elaboración, porque les digo, no es como que tiene un peso oficial, porque puede salir el tallo, la madera como tal puede salir o muy gruesa o muy delgada, y la pelota se puede hacer o muy pesada o muy ligera. Entonces pues, me ha tocado incluso tener en las manos la misma pelota, que está muy grande, muy gruesa, y realmente es muy interesante verla porque está toda llena de goma. Y la lanzas y se oye como bota de una manera muy curiosa, no como lo conocemos cuando botas un balón de fútbol, un balón de vóley o un balón de básquet. Ya saben que se maneja los tipos de cueros diferentes en los 3 balones. Bueno, aquí se maneja de una manera muy diferente. Y cabe recalcar que una pelota mediana, que estamos hablando que es la circunferencia de todas las dos manos, puede llegar a valer entre 2,000 o 5,000 pesos. Una pelota un poquito más grande o más oficial dentro de los juegos ya nacionales e internacionales, sí puede llegar hasta arriba de los 8 o 9,000 pesos. Y son pelotas muy artesanales que se cuidan, obviamente, porque pues también en las reservas, se usan mucho en las reservas naturales ecológicas de allá de Yucatán, de Nayarit. ¿Para qué? Porque pues como les digo, se sacan de los mismos árboles, entonces no puedes como que tú vas y ves un árbol y ya lo rompes y le sacas todo para hacer una pelota. No, se pide permiso, se hacen varios permisos, esto, el otro, aquello, para decir el por qué y para qué lo vas a cortar. Se hace la pelota, se cambia de color. Primero es una pelota totalmente negra, blanca, y se cambia de color a totalmente negra, parece como si lo hubieras echado chapopote. Entonces está muy grande, muy pesada y muy bonita. Y muchos han de decir, no, pero pues cómo se juega, o sea, con el pie pues sí te lo va a destrozar todo. Bueno, tiene dos variantes. Una de las variantes que creo yo normalmente todos y cada uno de las personas que lo conocen o lo han visto, es el de la variante, el del antebrazo. ¿Cómo se juega? Rebota la pelota y se le pega con el antebrazo, ¿sí? El antebrazo, normalmente los mayas o las personas que lo juegan ya tienen la experiencia de cómo jugarlo. Porque si fuéramos nosotros que no tenemos la experiencia, le pegamos, no, yo te digo, ¿sabes qué? Le pegas con el antebrazo, pero ¿cómo es el estilo correcto para pegarle con el antebrazo? Te puedes dañar, te puedes lesionar, te puedes de levantar el mismo hueso al momento de quererle pegar. Tiene su manera y su estilo de pegar. Entonces, si es una enseñanza muy catedrática, si es una enseñanza muy interesante, pero también de mucho respeto, tomarle mucho respeto, porque pues ya ven que, por ejemplo, en el fútbol, pues es correr con el balón, con los pies, y anotar gol a la portería. En el básquetbol es botar el balón y encestar. En el voleibol pues es levantar y rematar. O sea, no tiene como que
sí tiene, ya obviamente ya hablándose de juegos más oficiales, pues sí tienen sus reglas, pero ya como que tienes la idea, ya tienes el chip de qué balón, cómo se utiliza y de qué manera se utiliza. Bueno, en este juego de pelota sí se utiliza de manera de mucho respeto. Estamos hablando también como la pelota mixteca de allá de nuestros compañeros de Oaxaca, que ya les habíamos comentado que se utiliza un guante que pesa, que llega a pesar entre 4 y 5 kilos y que son totalmente artesanales. Los guantes no se crean de manera, digamos, natural, o sea, hablándose de que, bueno, estas son medidas medianas, estas son medidas grandes, estas son medidas pequeñas, no. O sea, depende y de acuerdo también se personalizan a cada persona. Se utiliza ese guante grueso, grandote, y se le pega una pelota que llega a pesar a veces 2 kilos, kilo y medio a veces. Y pues se juega, como ya les hemos comentado también, en una cancha de 150, casi 180 metros de largo. Y de ancho, pues se utilizan 10 metros de ancho. Entonces, sí es un deporte muy bonito que incluso quiero hacer un hincapié a nuestros amigos y compañeros de pelota mixteca Arellanes que están ahorita jugando en un evento internacional que se hace cada año en Houston y en Estados Unidos, que van, que eran personas de Oaxaca y de este lado de México que viven ahora allá en Estados Unidos, y que el gobierno de Estados Unidos vio cómo se jugaban, cómo trajeron el juego, cómo lo exportaron de México para allá, para Estados Unidos, y allá hoy en día se juega la pelota. Incluso el mismo gobierno ya mandó a hacer canchas, que es donde ahorita se están jugando, y muy interesante. Y como les digo, es a lo que me refería, se juega de manera nacional y de manera internacional. Hoy en día nosotros como Nuevo León no tenemos compañeros que jueguen la ULAMA, pero sí más adelante nos gustaría tener, ya sea primeramente un asesoramiento de cómo se juega, de cómo se lleva la pelota, y tener nuestro propio selectivo para ya sea competir a nivel nacional y si se puede pues a nivel internacional. Obviamente respetando, como les digo, las reglas, y ya saben que las reglas del juego en estos casos de los juegos autóctonos son de mucho respeto, de mucha honestidad sobre todo. Entonces sí está muy interesante. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis, un saludo a Ceci que nos está ya ahora, que nos está viendo. Dice, ahora existen televisores de plasma y toda la cosa. Sí, sí, es lo que estábamos comentando, que hay 3 tipos de, bueno, antes se manejaba 3 tipos, que era la plasma, que era la que tenía, si no mal recuerdo, 4 focos grandes que se manejaba dentro de la pantalla. La LCD, que manejaba, que eran focos como de tipo líquido, algo así, que se manejaba de manera cruzada. Y la LED, que es la que es comúnmente, hoy es como que la de gama más alta, que son puros foquitos chiquitos. Entonces se decía que la plasma, al momento que tú le pegabas o que no sé, por accidente le pegabas, fundías un foco, porque son, si no mal recuerdo, 3, 4 focos que son de toda la esquina de las pantallas. Si le pegabas, se fundía y ya se veía media pantalla nada más. Entonces la LCD sí tenía, creo yo, en esos tiempos todavía el que no se podía cambiar, ya era como que pues tienes que comprar otra. Y la LED, aunque le pegaras, pues se fundían 2, 3 foquitos, pero sí se veía completamente la imagen. Y ahorita pues ya conocemos que está la plasma, ya se dejó un poquito a un lado. Ahorita la de gama entre comillas más baja es la LCD, y luego la LED, y luego ya sigue la QLED, que es otro tipo de gama más alta, más definida, con más detalles, más focos y más líquido dentro de las pantallas para que tengan una definición de imagen. Y bueno, aquí nos dice nuestro amigo Isaac Tinajero, de los mejores inventos. Fíjate que es una de las cosas que sí llama mucho a la controversia, porque pues es uno de los mejores inventos en sus tiempos, porque pues te daba la información que necesitabas o que no sabías y que no podías encontrar en cualquier otro lugar, y pues siempre lo veías en televisión, en
en las noticias donde te daban la información de todo. Pero pues hoy en día a veces lo agarramos la televisión para mucho sedentarismo. Ya hay muchas maneras para ver televisión, muchos lugares que se pueden adaptar dentro de la televisión para que no puedas salir a hacer ejercicio como tal. Que obviamente no estoy diciendo que hay que salir y hacer ejercicio como tal, porque pues estamos todavía en pandemia. Pero pues sí es un tema, o más bien es un invento de mucha controversia, pero a la vez muy interesante por todo lo que hizo también nuestro amigo González Camarena. Nos comentas si te ha tocado ver directamente los grabados de los mayas. Fíjate que dentro del muro de Tepantitla, de allá de la Ciudad de México, me ha tocado ir y estarlo observando, y nunca termina realmente de conocer todo lo que tratan de decir, todo lo que tratan de llevar como tal. Entonces sí me ha tocado ir al mismo Monte Albán de Oaxaca, donde todavía hay pinturas rupestres. Creo que es de los náhuatls, donde se manejaba un tipo de criptología muy diferente y muy interesante, que hasta el día de hoy todavía no se conoce lo que, como les digo, querían transmitir hacia su comunidad y pues para todo el mundo. Nos dice David, es como una mezcla de fútbol y del básquetbol. Bueno, dentro de la pelota la ulama no es una mezcla, o sea, porque parecida, pero pues no, porque tiene variantes muy diferentes, como les comentaba, la variante que tiene, que es la del antebrazo, y la otra variante, que es la de cadera, ¿sí? Se le pega con la cadera, pero con el mero huesito de la cadera, no se le puede pegar ni muy abajo ni muy arriba, porque si le pegas muy arriba, te puede romper las costillas. Si le pegas muy abajo, te puede romper parte de los ligamentos que tenemos en el cuádriceps. Entonces tiene que ser muy 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 exacto el golpe con la columna, con la cadera, perdón, para que se pueda levantar. Entonces, como les digo, si se juega, se hacen de manera como les digo, de competencia, pero también se hacen rituales dentro de estos deportes que llaman mucho la atención a México y a todo el mundo, los tipos de rituales que se hacen, y como la pelota purépecha y otros más deportes que se jugaban a veces. No había, hoy en día no se le conoce a muchos equipos como tal en ese tiempo, porque cuando se jugaba, el equipo que perdía, el capitán del equipo que perdía decía, ¿sabes qué? Ya sea que yo sea el sacrificado, o que tanto mi equipo como yo seamos todos los sacrificados al momento de perder. Entonces sí había equipos, pero pues tampoco no toda la comunidad eran equipos, y cuando se hacían los rituales normalmente era para eso, para dar vida a las pirámides, dar vida a la agricultura que tenían como tal. Entonces hacían sacrificios humanos, pero antes era como que pues tampoco no voy a elegir así, a quién voy a sacrificar, sino se hacían estos tipos de deportes para saber quién era el que iba a ser sacrificado y quién no. Algo ahí interesante y curioso, pero pues es parte de nuestra comunidad, es parte de nuestra cultura como nosotros la conocemos dentro de México y del mundo. Un saludo a Isaí Escalante. Nos preguntan, ¿los celulares que incluyen TV también? Fíjate que me tocó a mí incluso tener un celular donde le sacaba la antenita y tenía las teles ahí como tal, que nunca pude ver un canal. Entonces sí me llamaba mucho la atención que traías ahí tu celular, tú bien mono con tu celular, y sacabas la antenota ahí como de 3-4 metros ahí, y le andabas picando los ojos a todo mundo, pero pues toda la novedad. Entonces sí estaba muy interesante y muy curioso, y pues de una infancia muy bonita, porque pues decías, mira, estoy viendo pura estática, porque pues no, yo nunca alcancé a ver ningún programa ni nada, porque pues no la verdad, a lo mejor no le entendí o no sé, pero pues nunca pude ver nada dentro de un celular.
Y Isaí Escalante me pregunta, para ti, ¿cuál es la mejor marca de tecnología en televisión? Fíjate que hay muchas marcas dentro de esto, pero para mí no hay una marca definida, porque yo no estoy casado con una marca. Hay muchas personas que están casadas con una marca, por ejemplo, la marca de Sony, porque pues es la que te arroja, su mismo nombre lo dice, que es la que te arroja el mayor sonido y esto, el otro, y ya tienes teles, computadoras, celulares de esa misma marca, y ya te casas con esa misma marca. Yo soy mucho de comprar marcas variadas para saber cuál es como que la que diga, ¿sabes qué? Es la que me convenció más, es la que me gustó más a mí, es la que me llamó más la atención. Yo hace mucho tenía celulares de unas marcas que realmente no me sirvieron, o sea, no me funcionaron y que no sabía lo que contenían, pero pues nada más por la novedad o por el marketing pues las compraba. Entonces ya los fui cambiando, fui investigando, fui checando, fui comparando, sobre todo, que es lo más importante, el comparar la tecnología, eh, objetivamente saber si este te ofrece esto, bueno, este te ofrece lo mismo, pero aparte le agrega esto, esto y esto. Entonces yo no estoy meramente casado con una marca, hablándose de televisión, pero una de las marcas que sí ha revolucionado y ha marcado mucho también dentro ahorita de la tecnología es la LG. Y hay muchas marcas que, digamos que tú trabajas para X compañía, X marca, y ya sabes y conoces cómo se crean. Entonces, cuando tú sales, haces tu otra empresa con tu marca, pero con la misma tecnología. Obviamente te la ofrecen más barata, pero como nosotros desconocemos de las marcas, siempre nos vamos por las marcas más comerciales. Es algo que me llamó mucho la atención porque pues yo trabajaba en tecnología y nos decían mucho, nos marcaban mucho que a veces las marcas desconocidas son las que te ofrecen más cosas que las mismas marcas que son muy conocidas dentro del mercado. Porque no hace falta venderte tanta cosa, te están vendiendo solamente la marca. Entonces, cuando las otras que no son muy reconocidas te tratan de vender lo mejor y la mayor calidad, ¿para qué? Para que digas y puedas tú misma darles publicidad a los demás. Entonces, eso sí nos marcaban mucho que dentro de las tecnologías sí estaban muy casada la gente en cuestiones de todo esto. Entonces, sí llamaba mucho la atención que mucha gente desconocía, y me gustaba mucho platicar con eso de las personas porque pues yo les decía, miren, esta es una marca que todo el mundo conoce, sí tiene esto, tiene el otro, pero ya, o sea, nada más tiene esto y ya. Y esta marca que no todos conocen tiene esto, tiene esto, tiene esto, y aparte tiene esto y aquello. Entonces te ofrecen a veces muchas cosas. Como les digo, hay que comparar también, hay que también saber checar, porque hay otras marcas que lanzan solamente proyectos. Oye, pues es que estaba muy bonita la imagen, tiene muchas aplicaciones, pero se saturó muy rápido, y no supieron cómo arreglarlo. Y ya llevo 6 meses queriéndomela arreglar y que esto, el otro, aquello. Entonces, sí hay que hacer muchas comparativas dentro de la tecnología. Ya, y como les digo, a mí me gusta mucho eso, el no casarme con una marca, sino siempre tener varias opciones y ver cuál es la mejor. ¿Para qué? Para saber cuál es la mejor que me conviene a mí. No es la mejor que me conviene a mí y que le guste a todo mundo, porque pues al final de cuentas es la marca que tú vas a usar, que tú vas a traer tanto como celular, como incluso el mismo reloj, como lo que vas a usar a diario, ya sea una computadora o un televisor. Entonces sí hay que comparar y ver mucho los tipos de marcas que utilizamos al día. Entonces les digo, yo he tenido muy malas rachas y muy malas experiencias con celulares de otros tipos de marcas, pero pues he ido variándole. Entonces sí, hasta el día de hoy sí me ha tocado marcas muy buenas dentro de... les estoy hablando de hace 2 años, me ha tocado buenas marcas, pero pues anteriormente sí eran marcas muy, que tenían mucho prestigio en cuanto al nombre, pero pues muy mala calidad. Entonces
sí, es una recomendación que les hago el que chequen las tipos de marcas. Y bueno, retomando el tema de lo que México ha aportado para todo el mundo, es la educación universal, ¿sí? Eh, una de las cosas que cabe recalcar dentro de México, que la educación universal ha dado mucho aporte dentro de la cultura azteca, ¿sí? Como, como les comentaba ahorita, la cultura maya, la cultura náhuatl, la cultura azteca han dado muchos aportes en cuanto a historia, en conocimiento, en agricultura, en la misma agronomía, en los mismos aportes de alimenticios y todo este tipo de cositas que han llamado mucho, mucho, mucho la atención. Y una de las cosas que también ha aportado México, hablándose dentro también de la comida, de la gastronomía, es el aguacate. Que ese es para que vean que sí, sí me gusta mucho. No soy muy fan, pero sí me gusta mucho el aguacate. Y más sobre todo en tortilla de harina con salecita y tus tres rebanaditas de aguacate. Ese sí soy fan de. Entonces es una de la comida más antigua que existe aquí en México y que le ha aportado mucho a todo el mundo, porque me ha tocado también conocer a gentes de otros países que no conocían meramente el aguacate como tal, lo conocían como el guacamole, como salsa, o sea, el procesado, el que no es como aguacate solo, ¿sí? O sea, no es como que el que tú agarres el aguacate y lo partas y lo eches en una comida o que te lo comas así directamente. No, lo conocen ya como la fruta ya procesada, ya hecha o acompañada dentro de cualquier otra comida, no como tal. Entonces, sí, eso es lo que ha aportado mucho. Y dentro de lo que ha aportado también mucho es la tortilla mexicana para todo el mundo, ¿sí? Me tocó viajar a Perú y me tocó ir 2 semanas y no probé en esas 2 semanas ninguna tortilla. No se daba mucho la tortilla y muchos de los lugares a los que fuimos no la conocían. No conocían la elaboración del... Sí conocían el maíz como tal, pero no lo conocían como tortilla ya elaborada. Entonces, a veces sí, como dicen, cuando viajas a otros países, a veces adelgazas mucho porque pues no comes la comida de aquí del mexicano o no estás acostumbrado y empiezas como tipo a hacer dieta y no comes la tortilla. Entonces a mí me tocó mucho que ya pedía aunque sea una sola tortilla a comer, porque pues se daba mucho la comida en hierba, hablándose de brócoli, de ensaladas y cosas así. Y cuando eran comidas como cenas, no te daban, no te acompañaba una tortilla como nosotros que la conocemos así recién calientita, sino eran hojas de árbol, la verdad no recuerdo qué árbol, muy sabrosas también, pero era como que lo que acompañaba dentro de, entonces sí te llamaba la atención y pues sí te pegaban en tu corazón cultural mexicano, que decías tú, hijo Jesús, bueno, pues está bien, me voy a adaptar a. Y pues tenemos también el arte huichol. Fíjense que es una de las cosas muy interesantes dentro de México, que ha acompañado a todo el mundo el arte huichol, porque es la, ¿cómo le diré? Son las tradiciones y las innovaciones más recientes en artes folclóricas y artesánicas, dentro de las artesanías, perdón, que se conoce, o más bien se da mucho en los estados de Nayarit y parte de Jalisco, Durango, San Luis, Zacatecas. ¿Y qué es el arte huichol? Entonces, el arte huichol es como lo conocemos, como las vestimentas, las culturas, las vestimentas típicas, las vestimentas tradicionales, pero muy coloridas, o sea, muy típicas. No sé si les ha tocado ver que a veces, y más hoy en día cuando está lo de digamos, un carro que lo acomodan a el Día de Muertos, que lo ponen así con mucho color al carro. Entonces
ese es el arte huichol, que lo llenan ya sea de mucho vivo, de mucho color, ya sea con piedras, con las mismas ramas, con mismos pedazos de tela, de manta. Entonces el arte huichol es todo eso lo que conlleva. A veces hay cuadros de estambre, a veces hay trajes típicos tradicionales que marcan mucho a México y la cultura dentro de. Entonces eso es lo que marca dentro de México y todo lo que se lleva el arte huichol. Está muy bonito y muy variado porque no es como que los colores más típicos tradicionales son los que abarcan dentro del arte huichol. No, o sea, es lo que más abarca es la diversidad y dónde se utiliza. Porque como les digo, pueden utilizarlo, o se puede utilizar tanto en una playera muy colorida, en unos zapatos muy tradicionales, en unas mismas sandalias, guaraches muy típicas de los estados. Entonces se maneja de esa manera muy bonita y muy interesante el arte huichol. Como les digo, los materiales cambian de acuerdo al propósito de lo que quieras usar. Si por ejemplo, yo no sé, yo tengo mi playera, pero quiero que sea muy artesánica, muy tradicional, muy arte dentro, muy arte del huichol. Le agrego piedritas de colores, pero pues no se las voy a poner tampoco así al aire y como yo creo entender, sino también se lleva los colores y tienen que tener siempre como que un representativo y un porqué. Es como cuando a veces las personas se tatúan, que dicen, no, pues yo me tatué yo me hice este tatuaje porque representa esto y aquello. Entonces así el arte huichol es mucho de lo representativo dentro de la misma cultura. Como les digo, me ha tocado ver a compañeros del estado de Jalisco que en sus vestimentas tradicionales, que ya los habíamos mencionado anteriormente, y con la ayuda del profesor Carlos, que también no sé si se recuerdan que nos marcó y nos comentó también de los trajes tradicionales, que se maneja mucho esto, el que sean muy llamativos, el muy típico, muy tradicional, muy bonitos, que y se ha llevado a México. Y no sé si les ha tocado ver o han escuchado también de noticias de carros que los han hecho muy tradicionales. Como les digo, hoy el Día de Muertos o en estas fechas que son muy tradicionales dentro de México, se elaboran mucho eso, se hacen muchas elaboraciones de muchos artículos conocidos en México y el mundo. Entonces sí es como que cabe recalcar mucho eso, que México es muy bonito en cuanto al color, a todo lo tradicional, a lo folclórico, a la belleza cultural y al ojo cultural. ¿A qué me refiero con esto? En que cualquier estado de la república que tú vayas siempre tiene algo tradicional o algo muy típico dentro y que es muy colorido. Entonces sí es muy bonito el salir, el ver y sobre todo el llevarse algo dentro de cada estado, de cada lugar, porque pues es muy fácil ir, lo ves y pues ya. O sea, ¿y qué eran? Pues no sé. ¿Quién lo hizo? Pues no sé. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues quién sabe. O sea, no. Es también el informarse, el llenarse también de todo esto que llevamos hoy en día y en todo México. Entonces sí está muy bonito y pues son pocas de las muchas cosas que México ha dado y ha aportado a todo el mundo, y que sin saber o sin conocer también tenemos mucho que aportar, porque pues no dejamos de inventar y no dejamos de crear, y no dejan tampoco de salir personas extraordinarias, llámese ingenieros, arquitectos, personas que trabajan en calle, que son realmente de mucho talento cultural, deportivo, artesanal, de todos esos tipos de cosas que llaman la atención y que vale la pena mucho el investigar. Y pues este fue el tema del día de hoy.
Muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos estuvieron viendo y escuchando. Muchas gracias a la Universidad Pedro de Gante, al rector Fernando Garza, al director de radio, al licenciado Enrique Sánchez. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo y escuchando a través de la transmisión en vivo y las personas que nos estuvieron escuchando de la radio en línea. Y pues el día de mañana no se pierdan el programa, que tenemos un invitado muy especial con un tema muy interesante. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana.